Nuestro siguiente ponente es Diego. Diego es CEO o qué, o C algo, no sé qué. Unas siglas de esas. Unas siglas de esas que molan, de Bicode. Bicode probablemente algunos lo conocéis porque ya estuvieron aquí el año pasado y fueron uno de los sponsors el año pasado. Este año vuelven a hacer sponsor, por lo que quiero darles especialmente las gracias. La verdad es que si yo tengo que decir que es Diego, tengo que decir que sobre todo es un valiente, porque es un tipo que, siendo profesor de universidad, teniendo su plaza de funcionario, decidió un día que quería montar una empresa, dejó la universidad y ha montado una startup, y encima ha montado una startup que fundamentalmente es de C++. Por lo cual yo creo que como comunidad le estamos bastante agradecidos, y además es una herramienta, aunque ya sé que me ha dicho que él no va a hablar hoy mucho de su herramienta, pues supongo que algo sí que hablará. A mí es una herramienta que me gusta, que me parece interesante y que os animo a los que no hayáis hecho que la probéis. Yo la he probado y he conseguido que me regale una camiseta. Luego os contaré cómo se hace para conseguirlo. Hay gente que me ha preguntado que cómo se consigue la camiseta, ¿eh? Luego. Bueno, yo no me enrollo más y os dejo con Diego, que nos va a hablar de las dependencias en C++, que supongo que es algo que si habéis escrito cualquier software de más de 10.000 líneas, seguro que os ha torturado más de una vez. Así que bueno, muchas gracias, Diego. Gracias a ti. No sé si desde luego un valiente o un inconsciente, pero desde luego lo que sí que soy es un poco frustrado. En vez de ir al psicólogo vengo aquí a contarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo soy un amante del software. Me encanta hacer código. Me encanta hasta programar en Java. Si no hay más remedio. Programar en lo que sea, me encanta. Y yo siempre, toda la vida, he programado en C y C++. Me he dedicado a la robótica, y en la robótica el lenguaje predominante es C y C++. Entonces aquí he puesto una de las frustraciones concretas. En caso de hardware, pues una de las cosas típicas es comunicarte con un sensor, un láser, un robot, alguna cosa, y mucho va por el puerto serie, ¿no? Entonces aquí la gran pregunta es, ¿por qué no hay una solución estándar? ¿Por qué no hay una clase serial port o algo así para comunicarte vía puerto serie en C y C++? ¿No? Entonces, para ver de lo que estamos hablando, voy a empezar hablando de Python. ¿Vale? Entonces, tú quieres enviar unos bytes por un puerto serie a un Arduino, a un robot, a un sensor, lo que sea. ¿Cuánto tardas? Te vas a línea de comandos, pip install pserial, ¿vale? Se baja aproximadamente unos 10 archivos, no mucho más. Esas líneas ya te funcionan, estás enviando bytes, aproximadamente 5 minutos. ¿Vale? Muy fácil. Joder. C++, porque el sentido de la dependencia más es lo mismo, ¿vale? Para la ingeniería de software es lo mismo. ¿Qué tenemos? Se supone que estamos ahí antes, ¿vale? Se supone que somos de mucho más bajo nivel, podemos hacer drivers, podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? Sin embargo, algo tan chorra, ¿qué tenemos? Bueno, pues se puede buscar por ejemplo, en nuestro queridísimo Stack Overflow, te vas y buscas. Si está apagado, te vas a casa, que es lo que hacemos todos, porque ese día no se puede trabajar, obviamente, ¿vale? Y entonces, en mi contexto, por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos una librería que se llama la MRPT. Y la MRPT tiene dentro de sus clases, pues tiene algo de código. Tiene algo de código, implementa una clase serial port para comunicarse por el puerto serie. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, por ejemplo, esto de aquí. ¿Vale? Este señor, José Luis Blanco, ¿vale? Se llama, es un tío brillante, tío brillantísimo, ha hecho una jerarquía de streams que le vale tanto para puerto serie, para comunicaciones por red, incluso para hacer streaming a fichero, para lo que sea. Entonces, ha hecho heredar su clase serial port, ¿vale? La concreta, la ha hecho heredar de una clase suya cstream. Si seguimos la lógica y nos vamos al fichero cstream.h, además veremos que hereda de cobject y empieza a tener por ahí funciones funciones, objetos o clases como de un framework de serialización. Es serializable con sus métodos polimórficos, lo típico para serializar los objetos en función de lo que son. ¿Vale? La MRPT tiene, pues eso, lo que tiene una librería normalita, además unos 4.000 ficheros, 70 megas, bueno, algo normal.
Dice, bueno, es que la MRPT no la conocemos, eso es una cosa de un friki robótico que no sabía ingeniería software y demás. Vale, nos vamos a Boost. Vale, y aquí es donde me vais a empezar a dar por todas partes, pero bueno, yo vengo dispuesto a recibir. Entonces, ¿qué nos encontramos en Boost? En Boost nos vamos a buscar, en el caso, la librería ASIO, ¿vale? Y esta es la respuesta además aceptada en Stack Overflow, típicamente. Oye, cuando alguien pregunta, quiero un puerto serie en C++, ¿vale? La respuesta aceptada es vete a Boost ASIO. Vale, nos vamos a Boost ASIO y nos encontramos esto. Vale, nos encontramos por aquí que tenemos una clase base que hereda de una serial port base, que está muy claro porque basic serial port y serial port base claramente son cosas muy diferentes. Por ahí tenemos un servicio, ¿vale? Al final, este diagrama de clases es falso, ¿vale? No es esta habitual, pero al final, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que el puerto serie está aquí, está metido también en una jerarquía de servicios, funciones, polimorfismos, templatizado, algo bastante a mi gusto, por lo menos, espeso. Entonces me he permitido elaborar o enunciar un nuevo patrón de diseño software, ¿vale? Y aquí lo postearé en principio y vamos, aquí va a ser donde voy a recibir, pero bien, que es un patrón de diseño software que es no quiero utilizar tu diseño software, ¿vale? Básicamente. Entonces, por favor, déjame utilizar tu funcionalidad, ¿vale? El software que realmente hace cosas, lo quiero poder utilizar sin utilizar tu framework de diseño, tu arquitectura de diseño. Vale, y esto se puede y tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente, ¿vale? Construir de abajo arriba, ¿vale? Serial port es una funcionalidad como las que implementa Python, que tiene, abre sus handles en Windows, abre sus ficheros en POSIX, ¿vale? Empieza a hacer writes y read, ¿vale? Y envía por el puerto serie. Entonces, eso lo tienes y se puede construir de forma, ¿vale? Independiente, desacoplado. Si tú quieres además tener un framework de streaming, o sea, de streams, ¿vale? Con un framework de serialización, lo construyes. Y lo construyes sobre eso, pero de forma desacoplada, ¿vale? Para que os hagáis una idea, además, de hasta qué punto Boost se carga esto, la funcionalidad de puerto serie que se implementa, por ejemplo, la apertura y el cierre de un puerto serie está en un fichero, en un serial port, y las funciones que escriben realmente, escriben datos y leen datos por el puerto serie, están en otro fichero totalmente diferente, en otra carpeta, ¿vale? Para mí es un grado de acoplamiento, o la cohesión, o el patrón experto en información se va a paseo, a mi entender. Entonces, mi propuesta es, ¿vale? Tú construyes la funcionalidad separada, ¿vale? Eso lo va a hacer el código más testeable, más manejable, más entendible, más leíble, y luego sobre ello construye tu diseño. De otra forma, que se pueda utilizar de una forma separada el diseño y se pueda utilizar de una forma separada también la propia funcionalidad, se pueda extraer de una forma fácil, ¿vale? Y aquí, bueno, voy a utilizar la técnica de hacer amigos, aprovechando este funcional, ¿no? Una cita a mí que me gusta mucho. Obviamente no es mía, está sacada por ahí, no soy tan ingenioso, pero bueno, la programación funcional es un concepto, lo que estoy diciendo es un concepto muy relacionado. ¿Por qué? Porque en la programación funcional realmente la funcionalidad, el código que hace cosas realmente está muy aislado, está donde tiene que estar y está como muy accesible, ¿no? De alguna forma no queda tan metido en un diseño, en una jerarquía de objetos y demás. Y está relacionado con muchos otros patrones. Obviamente no es una forma de enunciar de alguna forma una idea, pero realmente está relacionado con todos los patrones de bajo acoplamiento, la cohesión, la separación de responsabilidades y demás. ¿Vale? Esto al final, cuando estamos programando, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos tenerlo en mente simplemente. Entonces, si estamos desarrollando, por ejemplo, un algoritmo de un cálculo geométrico, y ese cálculo geométrico, pues en un momento recibe dos coordenadas, x e y, y nosotros tenemos una clase punto. No digo que esto haya que hacerlo siempre. Entonces tenemos dos opciones. O podemos pasarle la clase punto, ¿de acuerdo?, a la clase geometría para que realice los cómputos. O podemos pasarle, en este caso como float o templatizado, si queremos, las coordenadas x e y. ¿Por qué? Depende, oye, si el punto resulta que es una clase que está metida en una jerarquía de serialización, que al final va en base de datos y es un lío importante, ¿vale? Esto nos permite desacoplarlo y nos permite que nuestra clase geometría, o geometría 2 en este caso, sea totalmente independiente. Es un algoritmo que recibe variables de tipos primitivos y las calcula. Y luego, si quieres hacer el acoplamiento con la estructura, se hace muy fácil. Vale, vamos a ver algún ejemplo de cómo se podría hacer. Pues, por ejemplo, un patrón típico para evitar herencias múltiples y demás sería la composición. Tú tienes tu objeto aquí, el serial port hardware, que es el que realmente tiene todas las funciones del puerto serie,
¿vale? Y lo metes por composición, lo metes en el wrapper que está metido en tu diseño y nada, y perfecto. Vale, ¿cómo podría ser, por ejemplo, en C++? Pues podríamos hacer algo de este estilo. Podríamos tener la clase SerialPort muy simplificada que tiene sus funciones. Esa clase es independiente, ¿vale? No depende de nadie. Hombre, dependerá del sistema. En Windows utilizará un handle y en POSIX utilizará un fichero, ¿no? Entonces, la clase puerto de red pues sería similar. Entonces, que nosotros queremos hacer un framework de streams y demás, pues lo hacemos, templatizamos. Aquí le pasamos, obviamente, un tipo que tiene que soportar, en este caso, la función o el método write, y ya está, y tenemos nuestro framework de streams en el que vamos construyendo y podemos ir utilizando nuestras clases, ¿vale? Las podemos ir haciendo concreciones de esto y, obviamente, esto funciona perfectamente. Las instanciamos, las podemos pasar a un método. Aquí tenemos un método que también está templatizado, ¿vale? Y podemos tener nuestro framework en el que utilizamos streams de una forma pues, muy sencilla, ¿vale? Sin incurrir tampoco en un boilerplate ni nada. Es decir, no estoy proponiendo soluciones que realmente generen más código ni boilerplate, sino todo lo contrario, ¿vale? ¿Que queremos tener un framework en el que el uso de streams, por ejemplo, no esté templatizado? Pues no hay ningún problema, porque cogemos, aprovechamos que podemos tener una clase base que no está templatizada, tiramos de polimorfismo en la función print, el método friend, cogemos e invoca ese método polimórfico, ¿vale? Y luego en la clase stream, que es la que ya sí que está templatizada, obviamente aquí donde tenemos el código funcional, ¿vale? Esto permite que en nuestro código, el código cliente que utiliza ese framework de streaming, pues ya le podamos estar pasando referencias o punteros a la clase base, en donde el tipo, el template T, si queremos limpiarlo de alguna forma, pues ya ha desaparecido. Vale, a todo esto sí que me gustaría, para que no me comáis, decir muy claro, las dos cosas, los dos ejemplos que he puesto de SerialPort, MRPT y Boost, son excelentes librerías software. O sea, ojalá yo algún día sea capaz de hacer la mitad de calidad del código que hay ahí, ¿vale? Entonces, para mí, el hecho de que de estas librerías tengan este problema de diseño, para mí tiene una causa. Y es la causa de que en C y C++ no hay un gestor de dependencias de verdad estándar. ¿De acuerdo? Hay otras cosas que son las que voy a contar en esta charla, pero no hay un gestor de dependencias estándar. Si lo hubiera, realmente, ese puerto serie rápidamente habría un paquete como pserial que se convierte básicamente en el de referencia, el que madura, llega a un punto, y todo el mundo que quiere un puerto serie en C++ tiraría de ese. Y Boost ASIO, cuando quisiera hacer el framework asíncrono y comunicación por puerto serie, dependería de ese paquete de puerto serie, lo rapearía en su framework de asincronía y lo utilizaría, ¿vale? Y la MRPT, cuando quisiera comunicarse con un robot o con un sensor, lo mismo, lo rapearía en su framework robótico y utilizaría ese puerto serie. Entonces, no es algo que realmente esté asociado tanto a la calidad o al desarrollo como a la ausencia, a mi punto de vista, a la ausencia de este gestor de dependencias, que para mí es algo crítico para la evolución del lenguaje C y C++. Vale. Una breve revisión de qué nos estamos encontrando para el que a lo mejor no se haya pegado con estas tecnologías de gestores de dependencias. Tenemos, por ejemplo, el de Node, NPM, ¿vale? Que NPM está soportado por empresas también. Consiste en un servidor arriba, ¿de acuerdo? Ha alcanzado recientemente los 100.000 módulos. Ya, de hecho, la gente ya se empieza a quejar que aquello es como Ruby y que cada vez que empiezas a depender de algo de NPM se baja medio internet, ¿no? Porque al final, como es fácil conectarlos todos entre todos y además se baja diferentes versiones, en el mismo proyecto se baja la versión 1 y la versión 2 en diferentes subcarpetas, pues al final acaba bajándose medio internet y está ahí media hora bajándose cosas, ¿vale? Tenemos Apache Maven, que siendo un proyecto de Apache, los repositorios típicos, ¿vale? Los que de verdad se tira, se lee de ellos, son como Maven Central, están soportados por empresas como Sonatype, ¿de acuerdo? Y tenemos lenguajes como Python, con PyPy, que esos están soportados, en este caso, el servidor central de los paquetes de Python está soportado por la Python Software Foundation, ¿vale? Pero al final siempre hay detrás alguien que soporta estas cosas, ¿vale? Para mí algo que sí que es importante y creo que hay que tener en cuenta en el futuro del lenguaje. Los otros lenguajes no me preocupan excesivamente, pero estos sí, ¿vale? Realmente son compilados, son modernos,
tienen algunos features garbage collector o algo así, que eso podemos generar un debate solo de esto, obviamente la conveniencia de esto, pero realmente están pegando muy fuerte. Vale, tiene muchas ventajas y entre ellas, para mí, tiene cosas que son chulísimas, o sea, que son comodísimas de cara a nosotros desarrolladores generalmente que estamos en el desarrollo de aplicaciones, que es el gestor de dependencias. Vale, por ejemplo, Rust viene con cargo. Entonces, ¿qué pasa? Que Rust todavía está muy incipiente y demás. Cuando Rust empieza a tener que con cargo te bajas, por ejemplo, unas buenas librerías como las de NumPy, de cálculo numérico, de matemáticas, ¿vale? O un framework robótico, ¿qué va a pasar? Que hay una posibilidad importante de que todo el software que se está desarrollando en matemáticas, en cálculo numérico o así, como nos encontremos con un lenguaje compilado rápido, eficiente, moderno, y que para utilizar algo en 2 minutos lo tienes instalado en cualquier sitio, es repetible, es portable entre diferentes sistemas, pues aquí, a mi entender, es que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, voy a hacer una breve revisión ahora mismo del estado del arte que hay ahora mismo, que estamos utilizando, ¿vale? Son cosas muy básicas, seguramente de la mitad de ellas sabéis más vosotros que yo mismo, porque no las he utilizado todas, he trasteado con ellas, pero no las he utilizado de verdad. Entonces sabréis muchas, pero bueno, para el que sea más de Windows, que sepa lo que hay en Linux, para el que esté más en Linux, que sepa cosillas que hay en Windows y así igual. Hay 2 grupos importantes, los gestores de paquetes a nivel de sistema operativo y los gestores de dependencias a nivel de desarrollo, ¿vale? Entonces tenemos aquí el famoso apt, obviamente, creo que lo conocéis todos, obviamente es un gestor de paquetes, pero se utiliza muchísimo para subir librerías también. Y hay librerías de desarrollo, los famosos -dev, incluso los paquetes -debug para información de debug cuando la queremos y demás, y funciona muy bien en Linux y demás. Si queremos nosotros generar un paquete, esto es importante, queremos utilizar apt nosotros para gestionar nuestras dependencias de nuestro proyecto. Tenemos un proyecto que desarrollamos entre 20 tíos, lo tenemos modularizado y queremos ir haciendo releases independientes de las diferentes partes del proyecto. ¿Cómo lo puedo hacer con apt? Pues entonces para cada artefacto o para cada cosa que quiero generar un módulo gestionable por un gestor de dependencias, tengo que hacer más o menos esto, ¿vale? Tengo que hacer un fichero, de alguna forma que es declarativo, que de alguna forma declara pues la versión, la arquitectura, tus dependencias de otros paquetes, ¿vale? Tengo que hacer unos scripts de post-instalación, típicamente tienen cosas como el cambio de permisos para cuando se instala y dónde se instala. Tenemos scripts de pre-removal también para limpiar cuando se desinstala. ¿Vale? Tenemos unos scripts, por así decirlo, el script de ejecución, el que va haciendo cosas en el proceso de instalación de ese paquete. Y por último tenemos el fichero que declara cuando tú quieres utilizar ese paquete de desarrollo, que es el de package config, ¿vale? Que de alguna forma lo que tiene es declara variables, como por ejemplo el directorio de include, el directorio de lib, y puede declarar algún otro tipo de variables, de flags, que tú luego cuando vas a utilizar ese paquete de desarrollo tienes que poner en tu makefile, lo tienes que poner en tus banderas de compilación, ¿vale? Este fichero se carga con package config y te da información de esos settings que tú le tienes que pasar al compilador para que cuando compiles con ese paquete que se ha instalado en tu máquina, pues te funcione. ¿Cuáles son un poco las ventajas? Pues obviamente muchas. Que está muy maduro, que es transitivo. Si te bajas un paquete A que depende de B, entonces se va a bajar los dos, ¿de acuerdo? Tiene manejo de conflicto de dependencias. ¿Qué pasa si depende de la versión 1 y de la versión 2 por dos diferentes caminos? ¿Vale? Tienes en los sistemas operativos tienes interfaces, ¿vale? De hacer clic y bajarte las cosas también si quieres, de explorar, que suele ser cómodo. Cons, inconveniencias, por ejemplo, para mí que es solo de Linux. Entonces, si realmente queremos ir a un ecosistema en el que C++ realmente se puede utilizar de forma portable entre todos los sistemas, pues no es una opción. ¿Qué pasa si, vale, yo quiero utilizarlo? ¿Puedo publicar mi librería, aunque sea open source, para un proyecto mío de desarrollo? Es open source. ¿Lo puedo publicar a los repositorios principales de apt? Pues no es sencillo, porque tiene un proceso de revisión, ¿vale? En el que tiene unas policies, tienes que cumplirlas bien, y no es un proceso especialmente rápido. ¿Qué se puede hacer? Puedes alojar tú mismo un repositorio de apt, pero ya estamos hablando que tú tienes que montarte tu infraestructura, ¿vale? Hay servicios externos que se pueden también contratar y puedes alojar ahí paquetes apt. No estoy seguro si Gemfuri, no sé, estoy seguro si tiene repo apt ahora mismo, ¿vale? Pero al final es una cosa que te añade a ti carga de trabajo, obviamente.
Y luego, pues un poco la velocidad de propagación de cambios es relativamente lenta. Si te vas a una distribución de Ubuntu 12.04, pues la herramienta CMake que tienes, desde luego, dista mucho de ser la 3.02 por la que va ahora. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tú quieres utilizar el último CMake, pues tienes que empezar a bajártelo tú, te lo bajas de binario, te lo compilas y demás. Entonces, no es algo que los paquetes se actualicen muchas veces a la velocidad que al menos a mí como desarrollador me gustaría. Obviamente está el tema de la estabilidad, es cierto, pero cada vez más yo veo una tendencia que queremos, obviamente, tener los últimos cambios, que el desarrollo se está acelerando y eso los repos centrales de apt no te lo dan, ¿no? ¿Qué tenemos en Mac OS? Tenemos diferentes alternativas. Entre ellas las más famosas son MacPort, o Port y Homebrew o Brew. ¿Vale? El proceso es muy similar. Es el que tú pones un comando, quiero instalar esto, tiene algunas peculiaridades. Trabaja principalmente a nivel de código fuente, es decir, se baja el código fuente y lo compila en tu máquina. ¿De acuerdo? ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando, por ejemplo, de las dos principales. Este es el número de paquetes que tienen. ¿De acuerdo? Ambos son muy fáciles de manejo, ¿vale? Realmente no dan ningún problema. De los inconvenientes que le veo yo también es que es solo para Mac, ¿vale? Para mí esto es un inconveniente. Si yo hago una librería muy chula que hace X en C++ y quiero que se utilicen los diferentes, me lo tengo que currar. Me tengo que currar, en este caso, ¿vale? Unos archivos de configuración, no los he puesto porque ya era un poco farragoso, pero similares a los de apt. Afichar unos ficheros declarativos en una sintaxis que especifica tu paquete, tu versión, tus dependencias, qué es lo que hace, cómo se instala, dónde y demás. El proceso es similar. También, si tú lo quieres subir a estos principales, pues como todo lo de Apple, obviamente va gestionado, lo revisan, miran que cumple las policies y más y lo liberan. Este es más rápido. O sea, publicar a Brew, por ejemplo, sí que puede ser cuestión de unos días, me parece. No es tanto como el de apt. Y llegamos al desierto de Windows. ¿Vale? ¿Qué tenemos en Windows? ¿Vale? Pues tenemos pocas cosas. Tenemos, por ejemplo, los paquetes autoinstalables de Microsoft, los M6. ¿Vale? Podéis encontrar mucha referencia. Yo, en este caso, tengo buena experiencia y creo que lo utiliza muchísima gente, por lo que he visto. Se utiliza muchísimo InnoSetup. ¿De acuerdo? Yo, si alguna vez no lo habéis hecho todavía y queréis, vale, voy a generar un paquete autoinstalable, yo os recomiendo InnoSetup. No tengo acciones ni tengo nada que ver con esa empresa, pero sin embargo, a mí siempre me ha parecido mucho mejor. Es, de alguna forma, a mí me parece más fácilmente scriptable. Tú generas un script aquí, declaras lo mismo, declaras cómo se construye tu paquete, declaras casi las ventanitas que te van a salir después, ¿vale? Lo que te van a preguntar, lo vas declarando y llamas a InnoSetup y él te genera el autoinstalable. Es relativamente sencillo. ¿Y esto al final qué es? Generalmente el InnoSetup se traduce en un instalador que te va guiando por las típicas ventanitas de Windows. Entonces, esto al final lo que es un dolor, ¿vale? Porque obviamente sirve para hacer una aplicación. Si quieres hacer un videojuego, pues vale, lo empaquetas con MSI o con InnoSetup y lo distribuyes. Hay un par de cosas curiosas que posiblemente se desconozcan. Una de estas es Chocolatey. Chocolatey es un wrapper sobre un gestor de dependencias que tiene César, fundamentalmente, que se llama Nugget. Luego contaré un poquito. Entonces, está muy centrado en aplicaciones, aunque también sirve para librerías. Entonces, si tú te quieres instalar, por ejemplo, Git o te quieres instalar CMake, una serie de cosas, lo tienes en Chocolatey. Simplemente tienes una línea de comandos en PowerShell, que afortunadamente ahora en los sistemas Windows, a partir de Windows 7 ya viene de serie, ya lo tienes ahí. Entonces te instalas con estos comandos y ya lo tienes. Inconvenientes, pues por ejemplo me parece que Chocolatey tiene 2000 paquetes, ¿vale? Comparado con los 100.000 módulos de NPM o los 20.000 que hay en MacPorts, ¿vale? Pues es relativamente poco. Lo que es Chocolatey realmente es unos wrappers. Son unos wrappers que automatizan la gestión de paquetes de MSIs, de .exes autoinstalables, también con su declaración, pero al final lo que hace es se acaba descargando un MSI, por ejemplo, y lo instala de forma silent con sus parámetros y demás. ¿Qué pasa? Que todo esto al final acaba siendo un dolor. Por mucho que tengamos estos gestores, la tendencia actual, ¿cuál es? A intentar también automatizar, y por eso es el auge de los containers. En este caso, el que está pegando muy fuerte es Docker. El que estaba antes, de alguna forma, era Vagrant,
que es una máquina virtual completa, automatizada, con Chef, Puppet y posiblemente otros sistemas de recetas, ¿vale? Y ahora que está pegando fuertísimo, como ya posiblemente sabréis, es Docker, porque es mucho más ligero. No es la máquina virtual completa, sino es un proceso aislado que permite proveer de dependencias a una app, ¿vale? Y hacer el setup entero de una app. Estos son un poco los gestores que son a nivel de sistema operativo, ¿vale? Los que hemos visto antes, los de NPM, Maven, todos esos, son a nivel de proyectos, son a nivel de desarrollo, y son los que voy a contar ahora, ¿vale? ¿Qué hay a nivel de desarrollo de proyectos, de C++, en gestiones de dependencias? Entonces tenemos, y yo esto lo he encontrado también como respuesta, no me lo he inventado, lo he encontrado como respuesta basado en Make, ¿vale? Como Make al final también puede hacer cosas, puede hacer lo que tú quieras, pues tú a tu Makefile le pones que se copie una librería de un sitio y te la ponga en tu proyecto, que se descargue lo que sea, que descomprima, que se cargue de instalación de cosas, lo puedes hacer, puedes abusar un poco de Make y se puede conseguir. Yo he visto pocos proyectos realmente así un poco, al menos en open source y demás, que realmente lo hagan, ¿de acuerdo? Pero bueno, estaba por ahí. Tenemos los submódulos de Git, ¿vale? Los submódulos de Git, y tanto los Git submódulos como el Git subtree son soluciones que tiene Git para el manejo de dependencias y acoplar unos subproyectos de Git en un proyecto más grande, en proyectos paraguas y de forma jerárquica, ¿de acuerdo? Mi experiencia y lo poco que he hecho es que no es fácil, ¿vale? A lo mejor puede ser por el hecho de eso, de tener el doctorado y ser un poco incapacitado en ese sentido, pero a mí me cuesta. A mí Git muchas veces me cuesta. Ya me hago con el Interactive Rebasing y ya eso, pero para mí no es sencillo. Y además no es sencillo, aquí hay peligros de liarla. No tienes ningún sistema de protección, puedes comitar el proyecto sin haber comitado los cambios del submódulo. Entonces, para mí no es muy fácil de utilizar. Para mí, y bueno, en concreto también aprovecho para, aquí sí, publicidad subliminal, ¿no? Parece que hay soluciones por ahí en el mercado que son un poquito más intuitivas que los submódulos de Git, ¿no? En el fondo, es verdad, la gestión de subproyectos, los gestores de dependencias de otros lenguajes no lo hacen con los Git submódulos, ¿vale? Lo hacen con el gestor de dependencias, ¿de acuerdo? En sistemas de desarrollo tenemos, por ejemplo, el gestor de paquetes de Cygwin, ¿vale? Nada recomendable. El de MinGW también tiene sus paquetes, ¿de acuerdo? Que se pueden instalar vía GUI. Yo tampoco se me ocurriría a mí subir ahí un paquete y de hecho los paquetes que hay ahí disponibles, en Cygwin hay un montón, ¿vale? En MinGW hay muy poquitos. ¿Vale? Y este es el gestor de dependencias que se está utilizando, está muy ligado a Microsoft Visual Studio, ¿vale? Es un gestor de dependencias centrado inicialmente en C#, ¿vale? Últimamente le han dado más soporte para C++, ¿vale? Pero inicialmente es de C#. Y el modo de funcionamiento casi habitual es a base de, es un plugin de Visual Studio que te permite empaquetar, subir a los repositorios de NuGet, ¿vale? Y bajarte cosas de NuGet. Inconveniente, que obviamente es solo Windows, funciona en mono también para Linux, si tú estás trabajando con C# en entornos Linux y lo tienes montado con mono y te funciona, posiblemente puedas utilizar NuGet también para gestionar tus dependencias. Vale. Una tendencia que esto sí que lo he visto, yo por ahí en producción de hecho hay algún ejemplo notable, es utilizar CMake. ¿Vale? CMake para mí es el estándar de facto en sistemas, en build system portables. Yo creo que la adopción ahora mismo en proyectos open source es muy grande, ¿de acuerdo? Lo utilizan muchos. Ellos mismos se definen como el estándar de facto en esto y creo que tienen parte de razón. Entonces ellos, el CMake, lo que tiene para la gestión de dependencias son unas macros que se llaman find package. Entonces, cuando se hace un paquete en CMake, se le ponen unos ficheros, ¿vale? Que define lo que tiene ese paquete, los directorios de include, los directorios de libraries, y la macro find package lo que te hace es te busca en tu disco duro lo que tengas ahí instalado, en tu máquina, ¿vale? Y a partir de eso, cuando lo detecta, coge las variables que se han definido en el full config, en este caso, esto es lo que define cuando se hace el paquete, tú le defines esto, ¿vale? Y tú cuando vas a utilizar ese paquete, ¿vale? Cuando en tu proyecto vas a utilizar ese paquete, haces el find package, dices, oye, encuéntrame este paquete, foo, que puede ser Boost o OpenCV, los paquetes típicos los tiene. Y dices que además es un requisito de tu proyecto, sin eso no compila. ¿De acuerdo? Y luego le pasas a tus macros de CMake, le pasas las variables
que él ha definido dentro de ese CMake list, ¿vale? Y de esta forma se puede hacer que sea más o menos fácil coger configuración de un proyecto, ¿vale?, que ha sido instalado en tu máquina y utilizarla para compilar tu proyecto. Sería el equivalente a package config de Linux, pero en sintaxis CMake. Entonces, realmente el código típico de los find package es algo así. Es buscar en una serie de paths en el que él espera encontrarse las cosas, busca headers, o busca .libs, busca lo que tenga que buscar, y cuando lo encuentra, él te define, vale, pues he encontrado estas librerías, he encontrado estos directorios de include. Y si no, te lo deja a un valor que se llama not found, y tú cuando vas a incluirlo en tu proyecto, y te dices, oye, si el include directory de Boost no lo he encontrado, no lo tienes instalado, instálalo. Entonces, al final, CMake también se puede abusar. O se puede decir, oye, CMake, bájame de un proyecto Git, hazme un Git clone de un proyecto, bájame un zip de donde quieras, descomprímemelo, y luego hago yo el find package. Entonces, de esto hay algún proyecto que sí que lo he visto, que funciona así, que él define unas macros, como esta de aquí, add module, que al final es un alto nivel que se encarga de hacer esas tareas, de clonarse un repo, de traerlo de clonárselo, de encontrarlo, ¿vale?, y de utilizarlo en tu proyecto. ¿De acuerdo? El problema de esto es un ejemplo, pero el problema de esto es que a día de hoy me parece que tienen 10 o 20 paquetes de este estilo, entonces realmente no es algo que esté tampoco muy de producción, ¿vale? Entonces, para terminar, os voy a contar un poquito, muy poco de lo que es Bcode, porque realmente no quiero contaros mucho, ¿vale? Luego os diré lo que quiero. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé si... Bueno, vale, pues he ido muy rápido, entonces me sobraba un poquito. Entonces, ¿qué es Bcode? Bcode es un gestor de dependencias, ¿vale?, al estilo de NPM o Maven, que quiere decir que es una aplicación que corre en tu máquina, que hay que descargarla y corre en tu máquina. Tú trabajas generalmente con tu entorno, con tu compilador, en el sistema operativo que quieras. Y somos también un servicio en la nube, en el servidor, en el que se sube el código. ¿Vale? El código que tú quieres reutilizar entre diferentes proyectos lo subes a nuestros servidores, ¿vale? Entonces, ¿cuál es un poco la diferencia o la propuesta de valor que tiene Bcode para la gestión de dependencias? Es esta de aquí. Es que nosotros generalmente no gestionamos librerías, no gestionamos paquetes, gestionamos únicamente, realmente nuestro modelo de dependencias es ficheros de código fuente, ¿vale? Y ficheros de código fuente de forma individual. Entonces, lo que hacemos, tanto cuando se sube el código como cuando se baja, es analizamos, vemos las dependencias, las relaciones que hay entre ficheros de código fuente, ¿vale?, y eso lo utilizamos nosotros, tanto para gestionar las dependencias como incluso para ayudar al sistema de build, ¿vale? Utilizamos CMake como plataforma, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo que está escrito en un post de nuestro blog, que funciona, ¿vale?, para intentar ilustrar un poco cuál es nuestra propuesta de valor. Imaginaos que yo quiero hacer una aplicación servidor y cliente distribuida en C++. ¿Vale? Entonces, esto tiene dos componentes típicos, un servidor, ¿vale?, y un cliente. ¿De acuerdo? Por lo menos. Entonces, vale, como obviamente estamos haciendo un gestor de dependencias, nos oponemos frontalmente a reinventar la rueda, y hay por ahí frameworks increíbles, ¿vale? Por ejemplo, Nano Message es uno, ¿vale?, muy recomendable. Hay otro que se llama ZeroMQ, ¿vale? Lo podéis encontrar como un 0MQ, con ZMQ, 0MQ, ¿vale? Para buscarlo hay diferentes, pero bueno, llegaréis fácil a él. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vale? Nuestro cliente y nuestro servidor, en vez de pegarnos con los sockets a bajo nivel, vamos a utilizar una librería, un framework existente, que es ZeroMQ. Entonces, en este sentido, aquí me falta una dependencia. Tenemos que nuestro cliente de este sistema distribuido, es esta clase, ¿vale? Esto vamos a imaginar que es una clase, ¿vale? Esto depende de ZeroMQ, porque los sockets que tiene dentro son sockets de ZeroMQ. Tenemos nuestro servidor, ¿vale?, que lo mismo, aquí me falta una flecha, perdonadme, pero este servidor depende de ZeroMQ, ¿de acuerdo? ¿Vale? Internamente lo que tienen dentro es el típico servidor, es un caso, venga, yo hago un bin, hago una cep, acepto conexiones y me hace una petición y devuelvo lo que a mí me da la gana, ¿no? Un hello world en este caso. ¿Vale? Y el cliente lo típico, me conecto a un sitio y le envío algo y recibo algo.
no tiene ningún misterio, son unos trozos de código así, ¿vale? Generalmente, cuando tenemos un sistema distribuido, a no ser que sea muy obvio lo que estemos haciendo, lo que tenemos es un sistema de serialización de datos. Tenemos que empaquetar datos para enviar y para recibir. En este caso, lo mismo, ¿vale? No voy a inventarme la rueda, no voy a hacerme algo, a no ser que sea muy obvio lo que estoy haciendo, sino voy a utilizar un protocolo de serialización estándar. En este caso voy a utilizar Protocol Buffers, este de aquí, que es de Google, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona Protocol Buffers? Es declarativo, declaras un fichero .proto con una especie de un IDL, ejecutas un compilador, protoc, y le pasas como parámetros archivo. Y él te genera estos dos archivos. ¿Vale? Te genera estos dos archivos que tiene dentro todas las funciones y toda la serialización y deserialización de ese objeto para que tú has definido ese modelo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es nuestra estructura de dependencias? Pues tenemos que el cliente, obviamente, depende de este objeto, ¿vale? Person es del dominio, y hardware client, sus métodos, venga, envíame una persona al servidor, o recibe los datos de una persona del servidor, ¿vale? Y por tanto, el server, ¿vale?, también depende de esta clase person, que es nuestro modelo de serialización. Vale. También hacemos, vale, ¿qué hace el servidor? El servidor básicamente recibe datos de personas y los envía a una base de datos. En este ejemplo, ¿vale?, que repito, es un ejemplo construible, lo podéis probar, luego diré cómo. En este caso lo que hace es lo envía a una base de datos. Lo envía, en este caso para que fuera algo sencillo y demás, lo envía a SQLite. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces, y luego por último tenemos nuestra aplicación. Tenemos un main aquí, que es el main del cliente, y el main, que es del servidor. El main instancia un objeto de estos y lo lanza, y este main del server instancia un objeto de esos y lo lanza. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces esto y esto, por ejemplo, ya están en Bicode. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso para compilarte esta aplicación, ¿vale?, que al final son estos ficheros de código fuente, consiste en abro un proyecto de Bicode, abro una carpeta, que es un bloque, un repositorio, más o menos el equivalente, para que lo entendáis, y vuelco estos ficheros de código fuente, los vuelco en esa carpeta. ¿Vale? Le doy a construir y automáticamente Bicode se encarga de ver de qué dependo, lo deduce de mis includes, se lo trae a mi proyecto además, ¿de acuerdo? La versión además de la que tú dependes. O sea, si puedes depender de la versión 0, de la versión 1, de cada uno de ellos, ¿vale? Eso es especificable perfectamente. Entonces, se baja el código de lo que tú dependes, lo compila según tus parámetros de compilación. Si estás en modo debug, te lo va a compilar en modo debug para que todo sea compatible y puedas entrar a depurar si quieres, ¿de acuerdo? Y te lo linka a tus aplicaciones, ¿vale? Todo esto, sin definir absolutamente nada, no he tenido que definir nada de cuál es mi topología del proyecto, ¿vale? De hecho, él lo que va a hacer aquí es, va a generar un ejecutable a partir de esto, va a decidir que quiere un ejecutable a partir de esto, y esto, en principio, me lo va a meter en una librería que a su vez linka con las librerías que les ha bajado de arriba. ¿Vale? ¿Cómo puede saber Bicode que esto es así? Porque nosotros sabemos los ficheros y sabemos qué conexiones tienen. Entonces, sabemos que esto tiene un main y que depende de esto, sabemos que esto tiene un main y que depende de esto, y a partir de eso se definen los artefactos. ¿Vale? No es necesario que el usuario haga nada. Conclusión. Esto lo podéis replicar, ¿de acuerdo? Y se pone en marcha aproximadamente en 5 o 10 minutos, que es lo que tarda él como mucho en compilarse todo lo de arriba. ¿De acuerdo? Si esto se intenta hacer sin Bicode, y además si lo intentáis hacer sobre todo en Windows, por ejemplo, os podéis tirar un tiempo undefined o unspecified. No sé muy bien si al final acaba tirando un cohete o te lo acabas tirando tú a la cabeza. Entonces, afortunadamente, esto es algo que funciona bastante bien. Pero lo importante no es esto. Lo importante es que yo, una vez que he terminado todo este proyecto, ¿vale?, que, repito, una vez teniendo el código, se compila en Linux, Windows y Mac en nada, en 5 minutos. Yo lo subo con un solo comando a Bicode. ¿Vale? Bpublish, pumba, a Bicode. ¿Qué es lo que tengo ahora? Que yo ahora mismo me puedo crear, por ejemplo, en Windows me puedo crear una aplicación que tenga este main, nada más, en un proyecto nuevo, separado. ¿De acuerdo? Este main tiene un include a hardware client, ¿vale? Yo lo lanzo la construcción en Bicode, ¿y qué hace Bicode? Bicode se va a traer esto de aquí, ¿vale?, y esto de aquí. ¿Por qué? Porque no hay ninguna dependencia, no hay ninguna fecha que lleve al servidor. Yo, para compilar y linkar al cliente, no me hace falta absolutamente nada. Entonces, ¿qué tengo en ese nuevo proyecto? Tengo una librería que solo tiene el cliente y el protocolo de serialización, ¿vale? Esto sin necesidad de haber definido nada a priori de mi estructura, de mi topología de librerías, ¿vale?
¿Por qué? Imaginaos que esto en vez de ser SQLite, que es portable y demás, es el driver de verdad de MySQL, que funciona bien, o de hecho a lo mejor ni siquiera compila bien en Windows. Eso solo compila bien en POSIX. ¿Qué pasa? Yo he podido desarrollar este proyecto en Bicode en Linux perfectamente. Yo lo desarrollo, me pruebo mis aplicaciones, la pruebo en localhost y demás. Perfecto, lo subo. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí puedo generar clientes en Windows, ¿vale? Perfectamente, porque esto él ni siquiera me lo va a intentar compilar. Y yo no he tenido que especificar absolutamente nada. Oye, el equivalente para hacerlo bien son algunas horitas de trabajo, porque tienes que decir, vale, esto es una librería independiente y gestionarlo como librería. Esto es una librería también independiente. Y esto es una librería y gestionarlo de forma separada y linkarlo de forma separada. ¿Vale? Y eso al final es un trabajillo. ¿Vale? Entonces, esto yo lo recomiendo que lo hagáis como ejemplito, porque la verdad es que es algo interesante. Y ahora vamos a lo importante de verdad, ¿no? Es cómo conseguir esta camiseta tan chula. ¿De acuerdo? Entonces, para que podáis lucir esta camiseta, uy, ¿qué ha pasado? Ahí está. ¿Qué hay que hacer? Sabemos que es importante la comunidad. Una de las cosas que más nos habéis dicho, ¿vale? Porque ya estuvimos aquí el año pasado, os hacemos muchísimo caso. Este verano liberamos una versión 1.0 que el que no la haya probado es radicalmente superior a lo que teníamos aquí cuando vinimos a presentar el año pasado, ¿vale? Gracias a los usuarios que tenemos, a todo lo que nos habéis ido diciendo y demás. Entonces, entre las cosas que habéis ido diciendo es que Bicode tiene que ser open source, ¿vale? Y estamos de acuerdo. Otra cosa es que al final todo esto lo pagan los inversores y demás, no es tan sencillo de, venga, vamos a hacer nuestro proyecto open source, un momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al final? Hemos llegado a un acuerdo. Entonces, vamos a hacer open source. Lo único que necesitamos es un poco de crecimiento de usuarios, que se animen los inversores y que pierdan el pequeñito miedo ese que tienen, ¿no? ¿Qué es esto del open source? Entonces, hemos hecho esta campaña, ¿no? Oye, si queréis que sea open source, dedicarnos 5 o 10 minutos, ¿vale? Esto está puesto en nuestra web. Nos dedicáis 5 o 10 minutos, que consiste en bajarse la aplicación y hacer el Getting Started, que es muy sencillito. Entonces, todo eso ya nos cuenta y cuando lleguemos a un determinado número, que esperamos que pueda ser en los próximos meses, entonces empezaremos a liberar open source, ¿vale? Empezaremos liberando primero el cliente, después un servidor para que pueda ser alojado in-house, el que quiera tener su servidor propio cerrado en su sitio lo podrá tener, pero eso todavía lo tenemos que terminar de desarrollar, desacoplar de nuestro backend, que no es inmediato, entonces no lo podemos liberar todo el tirón, pero lo haremos, ¿vale? Lo único que necesitamos es el respaldo de la comunidad para que este proceso siga su curso. Entonces, os quiero preguntar, a ver, ¿quiénes han utilizado ya Bicode? Que levanten la mano. Bien, vale, muy pocos. Entonces, nosotros, como ha dicho José Daniel, patrocinamos el café de esta tarde. No lo patrocinamos, os estamos comprando, ¿vale? Por favor, necesitamos, pero no necesitamos como usuarios. Lo que de verdad necesitamos es que lo probéis, ¿vale? Que incrementéis ese contador para que vayamos a open source y sobre todo que nos lo digáis. Que nos digáis, oye, a esto le falta esto, ¿vale? Esto le falla esto. O me gustaría que estuviera, ahora nos están pidiendo, el problema que tenemos es librerías grandes, nos piden Qt, ¿vale? Nos piden OpenCV. OpenCV son 700 megas, 3,5 gigas descomprimidos sobre el paquete de Microsoft, el de Windows. ¿Vale? Eso no hay gestor de dependencias que se lo coma. Entonces estamos haciendo un sistema de hooks y demás. Pero todo eso es a base de lo que nos digáis. ¿De acuerdo? Entonces nos lo tenéis que decir, por favor. Entonces, repito, os acabo de comprar. Espero que esta tarde haya aproximadamente unas 80 altas y en los próximos días haya eso. Por ejemplo, el Getting Started lo hagan unas 80 personas más de lo esperado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se consigue la camiseta? Yendo un poquito más allá. Si tú haces el Getting Started, ¿vale? No te quedes ahí, subes un poquito de código. No tiene que ser la mega librería. Si subes un algoritmo así que hace 2 cositas chulas y demás, de algo que tengas por ahí, o algo, una librería que ya existe, o un pequeño script de lo que vamos, unos headers que hacen algo, ¿vale? Por ejemplo, la típica chorrada, el sleep o el sleep, que en Windows es de una forma, el otro, y acabamos teniendo en todos nuestros códigos if Windows, sleep con mayúsculas, else o sleep time por 1000, ¿vale? Eso, ¿vale? Es una chorrada porque lo subes a un bloque de Bicode, subes un .h y ese .h ya te olvidas de él. Y siempre que lo quieras, tú lo incluyes de Bicode y como Bicode se va a encargar de gestionártelo, pues ya está, no hay problema. Entonces, subís un poquito de código, ¿vale? Y que otra persona, un colega, pues te dice, mira, oye, reutilízalo, ¿vale? Que van a ser 2 minutos más y 3 minutos del colega.
Y con eso se gana la camiseta, ¿de acuerdo? Entonces yo os animo a que luzcáis esta camiseta en una percha un poco más sexy que esta, ¿vale? Que es la vuestra. Así que nada, simplemente daros las gracias por anticipado por eso que vais a hacer, ¿de acuerdo? Y recomendaros también, el que quiera ir un poquito más allá, tenemos un programa de Friends, ¿vale? Eso incluye, por ejemplo, cuentas premium, que es para código privado, modelo GitHub. El que quiera subir su código a Bicode solo para sus proyectos, lo puede hacer en cuentas premium. El que las quiera gratis, que nos ayude en nuestro programa de Friends, que mire las condiciones. Y nada, pues eso, por último, animaros a todos y daros las gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias. Oye, me parece todo muy bien, menos lo de subir la biblioteca del Sleep, porque C++11 tiene Sleep for y Sleep until y son parte de la biblioteca estándar. Entonces, lo que tengo que hacer es convencer a la gente de que eso es lo que hay que utilizar y es portable, pero todo lo demás totalmente de acuerdo. Por supuesto. Bueno, pues estoy seguro que hay preguntas, ya veo por ahí que hay preguntas. Hola, ¿se oye? Sí. No sé si estás siguiendo uno de los tracks del nuevo estándar C++ 17 tiene que ver con módulos. Y si es así, os vais a convertir en la primera herramienta de dependencias que puede gestionar módulos C++ 17. Podría ser un tema interesante, ¿no? Perfectamente. De hecho, no, en principio no me hace falta. Claro, de hecho, bueno, yo creo que lo de los módulos, para mí, es una de las cosas, junto con el gestor de dependencias, es una de las cosas que yo creo que es crítica para la evolución del lenguaje. Y además, creo que lo estoy deseando. Yo diría que la mayoría estamos deseando que realmente que llegue, ¿de acuerdo? Y de hecho, para Bicode no es más que facilitar las cosas. De las cosas que nos matan ahora mismo a nosotros es el preprocesador y la gestión de que tú pongas un include condicionado a que estás en no sé qué sistema y demás. Entonces, para eso nosotros no somos capaces de parsear el preprocesador a día de hoy, con lo cual tú tienes dos includes y para nosotros tú dependes de esas dos cosas a la vez, ¿vale? Entonces tenemos ahí un pequeño problema. Para nosotros lo de los módulos no es más que facilitarnos la vida, en muchos sentidos. En ese sentido, Bicode es un poquito más que un gestor de dependencias de C++. Si entráis en la web, podréis ver ahí un poco experimental, tenemos soporte para Node. Es decir, al ser un sistema de gestión de archivos, se puede utilizar para cualquier lenguaje de programación. Y de hecho para Node funciona. Hemos tenido soporte para Python, para Fortran incluso, y para algo de Java. Los hemos quitado porque obviamente nuestro foco principal y donde pensamos que esto tiene un valor de verdad es en C y C++. Pero esto quiere decir que un sistema de import, como los imports de Java o los imports de Python, nosotros ya lo hemos manejado. Entonces, un sistema de módulos en C++, para nosotros, de hecho, es solo mucho más ventajoso. Entonces, un sistema de módulos con un gestor de dependencias realmente ampliamente aceptado por la comunidad, para mí puede poner a C y C++, porque necesito, bueno, sobre todo a C++, pero a C también, porque en el fondo para el tema de ingeniería de software no deja de ser lo mismo. Entonces, para mí eso lo puede volver a darle un empujón y realmente conquistar sistemas como el que ha puesto José antes de la web. Realmente nos entramos a Facebook, que vale, en la web PHP está ahí súper alto. ¿Por qué? Porque Facebook tiene todo en PHP. Y luego acaban haciendo traductores como el hip hop que te coge PHP y lo traduce a C++. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un sistema de gestión de dependencias que diga, vale, yo quiero un framework, dígase como Spring de Java, el equivalente para C y C++, ¿vale? Eso no existe. Entonces, si tú tienes esto con las ventajas del C++ moderno y 14 y demás, no hay ningún motivo para que no se pueda utilizar desarrollo en C++ en entornos que tradicionalmente se han negado como la web. Entonces, para mí, todo eso son catapultas, vamos, para el lenguaje. Sí, de hecho, uno de los criterios de diseño, yo diría más bien uno de los sueños de la iniciativa de módulos, es poder tener un Windows.h que no utilice el preprocesador. Ese es el desafío. Ojalá. ¿Más preguntas? Bueno, el que quiera estaremos en los cafés y demás, o sea que estaré encantado de charlar con el que quiera. Muy bien, pues nada, muchas gracias. A vosotros.
¿Se me oye? Sí. ¿Esto es así? ¿Eh? Ah, no. No sé. ¿No es así? ¿El as? Y yo lo tengo en la oreja. Más o menos. Bueno.